Buenas tardes nuevamente. El día de hoy vamos a ver el tema del sistema nervioso autónomo. Hasta el momento habíamos visto al sistema motor somático, o sea, las estructuras del sistema nervioso y músculos que garantizaban los movimientos del músculo estriado esquelético. En este caso, ese sería el sistema motor somático, que aborda los músculos esqueléticos. Ahora vamos a ver en la clase de hoy el sistema motor autónomo. En este caso, los órganos efectores o las zonas que se van a inervar no serían músculos, sino propiamente también el músculo cardíaco, en este caso, músculo liso y glándulas. Esos serían los órganos efectores. Veíamos también que en el sistema motor somático no había ganglios, mientras que en el contenido de la clase de hoy, o sea, en el sistema nervioso autónomo, vamos a ver que sí existen varios ganglios, dependiendo de la subdivisión y el número de neuronas desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector. Va a haber una. Si bien el sistema piramidal tiene dos neuronas, tanto la primera como la segunda se encuentran en el sistema nervioso central. Por eso se considera una, en este caso la alfa-motoneurona, que sería la que inerva desde el asta anterior de la médula espinal hacia el músculo. Ahora, en el sistema motor autónomo existen dos neuronas y una de ellas, de estas que se encuentran fuera del sistema nervioso central, va a estar en el ganglio. En cuanto al músculo, también veíamos que existe una placa motora. En este caso, en el sistema autónomo no existe ese tipo de especialización, sino que básicamente el axón de la neurona va a llegar directamente al órgano efector. En cuanto al sistema somático, el estímulo siempre producía una contracción, o sea, que era excitador. Ahora, en este caso, para el contenido de la clase de hoy, vamos a ver que sí puede ser excitador, pero también puede producir inhibición en el órgano efector. En cuanto a la conducción, en el músculo la conducción suele ser más rápida, mientras que en el sistema nervioso autónomo la conducción es un poco más lenta. Sobre los efectos de la denervación, en el caso de los músculos o del sistema motor somático, la parálisis es flácida y se produciría atrofia, mientras que en el sistema autónomo no se va a producir atrofia, sino que va a haber incluso una hipersensibilidad cuando se pierde esa conexión del axón. Pasemos ahora a ver la morfología del sistema nervioso autónomo. En este caso, vamos a ver una subdivisión, o sea, el sistema nervioso autónomo se va a dividir en el sistema simpático y el parasimpático. Comencemos entonces con el simpático. En el caso del simpático, vamos a morfológicamente a ver que las neuronas preganglionares de esta subdivisión simpática van a estar a nivel torácico y lumbar en la médula espinal. Y los ganglios del sistema nervioso autónomo simpático van a estar generalmente paralelos a la médula espinal, que son esto que estamos viendo aquí también. Aunque no solo van a ver estos ganglios que estarían paralelos, sino que también van a ver otras estructuras aparte de los ganglios paravertebrales, que serían los ganglios colaterales y prevertebrales, que serían, por ejemplo, el ganglio celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior.
y una estructura especial, por así decirlo, en el subsistema simpático o la subdivisión simpática, que son las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos y, como su nombre lo dice, se encuentran localizadas por encima de cada riñón. Por eso su nombre es de suprarrenal. Histológicamente, la glándula suprarrenal se va a subdividir en corteza, que tiene varias zonas. Son estas tres, que sería la zona glomerulosa, fasciculada y reticulada. Pero lo que conforma el sistema simpático es solamente la médula. En la médula se encuentran unas células que son enterocromafines, y son estas células las que liberan los neurotransmisores típicos del sistema nervioso autónomo simpático. El sistema nervioso simpático va a estar distribuido por todos los órganos. Hay órganos que solamente reciben inervación simpática y no doble. Quiere decir que no reciben la inervación parasimpática, que sería el otro subsistema que vamos a ver posteriormente. Aquí estaría la glándula suprarrenal, la glándula sudorípara de la piel, el músculo erector del pelo, que es el que produce la piloerección. O sea, cuando se eriza el pelo, eso se llama en terminología médica piloerección, y en este caso lo hace el sistema nervioso simpático. Y también casi todos los vasos sanguíneos solamente reciben inervación simpática. El resto reciben simpática, pero también parasimpática. Y estas serían las 4 excepciones. En cuanto al sistema nervioso parasimpático, existe una primera diferencia respecto al simpático. Es la localización. En este caso, la localización es cráneo-sacra. ¿Por qué se dice así? Porque el origen de sus nervios está en el tallo encefálico, cuando decimos cráneo, y en el plexo sacra, por eso decimos cráneo sacra. En el caso de la porción encefálica, está dada por 4 nervios craneales, que serían el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, que tienen asociados ganglios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra la doble inervación de órganos torácicos y abdominales? Esa doble inervación que les había comentado, a excepción de las 4 estructuras u órganos que solo reciben inervación del simpático, el resto tiene doble inervación, o sea que también tiene inervación parasimpática. Básicamente se logra a nivel torácico y abdominal por el décimo nervio craneal, que, como bien dice su nombre, es el neumogástrico. El neumogástrico logra descender por el cuello y crea ramos a nivel del tórax para la inervación del corazón y del pulmón y los bronquios. Y también en las porciones superiores del tubo digestivo, como por ejemplo estómago, intestino delgado, y la parte más proximal del intestino grueso, así como las glándulas anexas al tubo digestivo, hígado y páncreas. Ya las porciones más distales del tubo digestivo se inervan por el plexo sacro, así como la vejiga y los órganos reproductores. O sea, ese espacio que queda acá, que parecería imposible de lograr esa doble inervación, lo logra el nervio neumogástrico. Una segunda diferencia con el sistema simpático es que en el sistema parasimpático no existen los ganglios paravertebrales, sino que los ganglios de esta subdivisión van a estar más alejados del sistema nervioso central.
y más cerca de los órganos efectores. O incluso algunos ganglios pueden estar dentro de los propios órganos efectores. Y estas son las dos diferencias fundamentales, además de las que vamos a ver posteriormente de los neurotransmisores. Este es el mismo esquema, un poquito más ampliado. Y acá es una tabla donde les muestro a nivel, por ejemplo, del tallo encefálico, los diferentes pares craneales que les estaba comentando, tercero, séptimo, noveno y décimo pares craneales, y los órganos efectores a los cuales inervan. Es esta misma tabla también para que la puedan revisar. Una vez que ya ven la diferencia entre el subsistema simpático y parasimpático, podemos pasar entonces a ver no solo las diferencias morfológicas, sino también fisiológicas o de la fisiología de cada uno. En este caso, para que logre haber una adecuada comunicación, por así decirlo, cuando se quiera reforzar la actividad simpática o parasimpática en un órgano, en estos casos, cada uno de los subsistemas utiliza neurotransmisores diferentes. En este caso, vamos a ver el primer neurotransmisor, que es la acetilcolina, que en abreviatura aparece como ACH, que es esta molécula que estamos viendo aquí debajo. La acetilcolina va a ser liberada en el sistema parasimpático solamente. A nivel de los órganos diana, solamente se libera en la subdivisión parasimpática y va a tener en los órganos dos tipos de receptores. Estos receptores se llamarían receptores colinérgicos, de dos subtipos, los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos ya se trataron en el tema de músculo, porque en la placa motora o unión neuromuscular, los receptores utilizados son de tipo nicotínicos. O sea, se libera en el músculo acetilcolina y el músculo tiene receptores nicotínicos. Estos aquí vamos a dejarlos, los nicotínicos, sin utilizar de momento y pasemos a los que nos interesan más en los órganos diana, que serían los receptores muscarínicos. Entonces, el sistema parasimpático utiliza a nivel de los órganos receptores muscarínicos. O sea, los nervios liberan acetilcolina y estos órganos van a tener para esa acetilcolina receptores de tipo muscarínicos. En este caso, se van a encontrar, por ejemplo, en el tubo digestivo, en miocardio y músculo liso, fundamentalmente. Este neurotransmisor, que es la acetilcolina, puede ser degradado posteriormente por una enzima, que es la enzima acetilcolinesterasa. O sea, una de las formas que tiene el neurotransmisor de eliminarse es de manera enzimática por la acetilcolinesterasa. Este es un resumen de esto que les había comentado de los receptores nicotínicos y los muscarínicos, que ya les digo, a nivel de los órganos, lo que nos interesan son los muscarínicos, que pueden producir a su vez inhibición o excitación. Inhibición porque pueden producir hiperpolarización, en algunos casos abriendo a través de sistemas de segundos mensajeros, pueden abrir canales de potasio e hiperpolarizar la célula. Aunque también pueden producir excitación porque el sistema de segundos mensajeros puede cerrar ese canal de potasio, pero abrir un canal de sodio o de calcio
y así producir excitación. Y estos de acá arriba, que dicen solamente excitación, es para los nicotínicos que ya los habíamos visto en la unión neuromuscular. Por eso la diferencia entre el sistema motor somático, que siempre produce excitación, aunque utiliza acetilcolina, siempre produce excitación en el músculo, y en este caso, los dos últimos, que son del sistema nervioso autónomo, pueden producir o inhibición o excitación. Vamos a ver ahora los otros neurotransmisores que utiliza el sistema nervioso autónomo. Pero estos dos neurotransmisores son exclusivos del sistema simpático. O sea, no los utiliza el parasimpático. En este caso está la epinefrina y norepinefrina, que es lo mismo que decir adrenalina, noradrenalina. Es simplemente un cambio de terminología, pero es el mismo neurotransmisor. O sea, la epinefrina es lo mismo que la adrenalina y la norepinefrina es lo mismo que la noradrenalina. Ese sería el neurotransmisor que usa en los órganos diana, el sistema simpático, y los receptores, en este caso, el nombre que tienen los receptores son parecidos como adrenalina. Por eso se llaman receptores de tipo adrenérgicos. Estos receptores adrenérgicos se subdividen en alfa y beta. Los alfa pueden encontrarse en la mayoría de los tejidos simpáticos. Los alfa 2, sobre todo tracto gastrointestinal y el páncreas, y los beta, existen varios subtipos, por ejemplo el beta 1 en miocardio y riñón. Siempre recuerden un recurso neumotécnico de que miocardio hay uno y por eso, o sea, miocardio, corazón hay uno y por eso beta 1. Y los beta 2 se encuentran en los vasos sanguíneos y en el músculo liso visceral. En este caso, el músculo liso visceral más importante para esta cuestión sería el músculo liso que está en los bronquios. Por tanto, pulmones hay 2 y los beta 2 estarían entonces en pulmón. Ese es un recurso mnemotécnico que le sirve. Cuando decimos corazón o miocardio, estamos hablando de que ahí ese órgano tiene receptores beta 1 y que en el pulmón, en el bronquio, ese músculo liso del bronquio tiene receptores de tipo beta 2 para adrenalina o noradrenalina. A su vez, existen enzimas que también pueden degradar la adrenalina o noradrenalina. En este caso, tendríamos la monoaminoxidasa AOB y la catecol-O-metiltransferasa. Ambas pueden degradar a la epinefrina, norepinefrina, y también pueden degradar a otras aminas, o sea, a otras moléculas similares. La más importante es la monoaminoxidasa, que su abreviatura es MAO, o en segundo lugar, en importancia, la catecol-O-metiltransferasa, abreviatura COMT. Esta es la más importante. Pero ambas enzimas pueden degradar adrenalina y noradrenalina, así como otras aminas, como por ejemplo la dopamina. Pero la dopamina no se relaciona con el sistema nervioso autónomo. Pero solamente se los menciono como dato en general. Este es un resumen de lo que hemos hablado hasta acá. O sea, vamos a empezar a hacer resumen con el sistema simpático. Si se fijan, este es un ganglio y este es otro. El ganglio va a estar muy cerca del sistema nervioso central, porque esta es la neurona preganglionar que viene del sistema nervioso central, que sería, en el caso del simpático, los ganglios paravertebrales. Y entonces el axón más largo estaría en los órganos diana. Y va a actuar acá receptores alfa o beta, receptores adrenérgicos alfa o beta,
Y los neurotransmisores son adrenalina y noradrenalina o epinefrina, norepinefrina. Ahora, en el sistema parasimpático, los ganglios van a estar separados de la neurona del sistema nervioso central, o sea que van a estar casi que en el órgano o muy próximos a él, al menos sí más próximos que en el sistema simpático. Y en este caso, en el sistema parasimpático, el neurotransmisor que se libera es la acetilcolina y solamente utiliza receptores de tipo muscarínicos en el órgano. Porque los nicotínicos, recordemos que eran en músculo. Ahora, un dato curioso es que en la sinapsis entre ambas neuronas, los dos subsistemas utilizan acetilcolina, pero con receptores nicotínicos. ¿Listo? Pero eso es una semejanza solamente entre ambos subsistemas. ¿Vale? En esta sinapsis que se forma entre la neurona del sistema nervioso central y la neurona del ganglio. Utilizan el mismo neurotransmisor, que es la acetilcolina, ahora con receptores nicotínicos, al igual que el músculo. Pero en el órgano, el simpático lo que utiliza son receptores adrenérgicos alfa o beta y el parasimpático lo que utiliza son receptores colinérgicos de subtipo muscarínico solamente. Los nicotínicos no se usan en los órganos diana, en el sistema autónomo subdivisión parasimpática. Una vez que vimos los neurotransmisores, pasemos ahora a ver los efectos. Yo siempre les comento que los efectos del sistema nervioso autónomo simpático tienen que entenderlo como una reacción de alarma, estrés o huida. Todo lo que ocurre cuando hay una alarma, un estrés, una huida, es gracias a la liberación de adrenalina. Les pongo un ejemplo, cuando nos va a atropellar un carro, cuando nos va a picar una serpiente. En este caso, la médula suprarrenal libera adrenalina de manera masiva y ocurren diferentes cosas. Hay que analizar que cuando ocurre una descarga simpática, en este caso, la pupila se dilata. Eso se llama midriasis. La pupila se dilata justamente porque cuando hay un peligro, tiene que dilatarse para que entre más luz y haya más información llegando al ojo y se puedan tomar mejores decisiones. Cuando hay una descarga simpática, la adrenalina liberada en el corazón y que actúa en receptores beta 1 aumenta el ritmo cardíaco y aumenta la contractilidad. Porque se supone cuando hay una reacción de alarma o estrés o ejercicio, la persona necesite activar el sistema cardiovascular para hacer ese ejercicio físico que nos va a sacar de, del estrés o que nos va a permitir una huida. En el caso del músculo liso vascular, hay que diferenciar dos cosas. O sea, en el músculo liso vascular, tanto en piel o los vasos que están en el sistema digestivo, esos vasos sanguíneos se contraen. O sea, el músculo del vaso sanguíneo se contrae. Porque ahí no es momento de llevar sangre a la piel ni al tubo digestivo. Ahí es momento de llevarla a otro lugar. ¿Qué lugar es? El músculo esquelético. O sea, el músculo liso vascular en piel y vasos esplácnicos o del tubo digestivo se contrae. Ahí no va a llegar sangre en ese momento de estrés. Entonces, contrariamente, el músculo liso vascular que penetra irrigando al músculo estriado esquelético se dilata. ¿Para qué? Para que toda la sangre en ese momento pase al músculo.
para lograr la reacción de huida en una respuesta al estrés. Eso es una cosa que ocurre en milisegundos prácticamente. Y en el músculo liso bronquial, el músculo liso bronquial también se relaja. ¿Para qué? Para que el bronquio se dilate, o sea, hay una broncodilatación y al hacer el ejercicio para la huida entre más aire al pulmón. Como les había dicho, todas las funciones con el sistema simpático, todas las funciones gastrointestinales caen, porque ahí no es el momento de hacer digestión, allá es el momento para ejercicio físico, para actividad cardiovascular. Y entonces las paredes del músculo liso del tubo digestivo se relajan, o sea, la digestión como que se paraliza, los esfínteres se cierran y disminuye la secreción de saliva, por ejemplo, de enzimas, todo eso disminuye. Genitourinario, lo mismo, o sea, todo disminuye. O sea, que el sistema simpático afecta negativamente al tracto gastrointestinal y al músculo liso genitourinario. Como les había dicho, en piel ocurre una piloerección, o sea, ante el susto, ante el estrés, se contrae y el pelo, el folículo piloso, el pelo se erecta. Y en este caso, vamos a ver también en cuanto al pene, aquí ocurre la eyaculación. O sea, el proceso de la eyaculación en el hombre se relaciona con el sistema nervioso simpático. Ahora, vamos a revisar al parasimpático. Si se fijan, el parasimpático lo que utiliza son receptores muscarínicos, siempre. Y hace lo contrario, o sea, a nivel del ojo, lo que produce es una contracción de la pupila, porque se contrae el músculo circular de la pupila o del iris, y en este caso hay una miosis. Quiere decir, miosis significa que la pupila se cierra. En el caso del corazón es lo contrario, en el parasimpático, o sea, se desacelera la frecuencia cardíaca y disminuye la contractilidad. En el pulmón lo que hace es cerrar el bronquio, ¿sí? Hace lo contrario, o sea, entra menos aire al pulmón. Ahora, en cuanto al tracto gastrointestinal y genitourinario, ahora el parasimpático estimula, o sea, contrae las paredes, relaja los esfínteres y aumenta la secreción. Y también, ya les digo, que el parasimpático va a estimular tracto gastrointestinal y músculo liso genitourinario. Ahora, a nivel genital en el hombre, el parasimpático lo que produce es erección. Si se fijan, ambos subsistemas o subdivisiones son contrarias. O sea, cuando nosotros queremos aumentar frecuencia cardíaca, eso no lo podemos hacer nosotros, pero por así decirlo, el organismo, para lograr un aumento de la frecuencia cardíaca, libera adrenalina y cuando ya dejamos de hacer actividad física, no es necesario que haya una frecuencia tan alta, entonces se libera acetilcolina y se deja de secretar adrenalina y entonces la frecuencia cardíaca disminuye. Por ejemplo, cuando estamos después de comer, estamos acostados. Esto también sirve para el tema de farmacología, que no van a ver ahora conmigo, pero por ejemplo, las drogas miméticas quiere decir que estimulan o simulan la acción de uno de estos sistemas. O sea, cuando hay una droga o un medicamento que aumente el sistema simpático, se llamaría simpático mimética. Y cuando queremos una droga, un medicamento, va a aumentar
la acción parasimpático se llama entonces parasimpático mimética. Lo contrario, cuando un medicamento disminuye la acción en uno de los sistemas, se llamaría entonces lítico. Por ejemplo, cuando disminuye la acción del sistema simpático, ese medicamento se llama simpático lítico. Y cuando disminuye la acción del parasimpático, se llama parasimpático lítico. Eso es todo lo que les tenía el día de hoy. Muchas gracias.